Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación aquí presentes, a mis compañeros diputados, a la diputada Vanessa del Castillo, a la diputada Beatriz Rojas y al diputado José Alejandro Aguilar del PT, quienes me hacen el honor de acompañarnos en esta rueda de prensa. Con esta rueda de prensa queremos rendir homenaje a la estación de radio más longeva de la historia mexicana. Me refiero a la célebre XCB, la B Grande de México, que el pasado 14 de septiembre cumplieron 100 años de vida. En efecto, es todo un siglo lo que la XCB ha acompañado a los mexicanos con canciones, poemas, mensajes, noticias y todo lo que la magia de la radio puede ofrecer a la sociedad. Hablar del centenario de la XCB prácticamente significa hablar de la historia de la radio en México, porque apenas 2 años antes de la primera emisión de la XCB se había inaugurado la Radio Nacional, es decir, la XCB es pionera de la radio en México. Esta estación ha atravesado fases determinantes en la historia de la radio, de las sociedades y de las tecnologías. Cuando nació en 1923, la radio era el más potente medio de comunicación masivo. El mundo se había hecho más accesible, las distancias se habían acortado gracias a las ondas de radio que cruzan el espectro radioeléctrico y llevan su señal a los hogares. Cuando surge la XCB, la radio era el instrumento más poderoso de la imaginación. No había televisión, ni videos, ni redes sociales. Parece obvio que todo mundo sepa esto, pero hoy en día mucha gente no puede imaginarse lo que era el mundo sin las aplicaciones tecnológicas contemporáneas. En los años 20 del siglo pasado, la radio era el principal medio de comunicación. La radio era portadora del misterio de las voces, de radionovelas, de canciones, de música, de noticias y de muchísimas fantasías, sueños y esperanzas. Recordemos la famosa anécdota de Orson Welles, quien a través de la radio contó la historia de que los marcianos estaban invadiendo la Tierra en tiempo real. Como el poder de la radio estimuló al máximo la imaginación del público al grado de que la gente creyó que era cierto. Y esto fue documentado en su momento. La gente sí creía que estaban siendo invadidos por los extraterrestres a través de esa estación de radio en ese programa. En ese contexto, la XCB es la emisora más antigua de toda Latinoamérica con transmisiones ininterrumpidas. La XCB fue la primera emisora que creó el contenido de variedades, con base en el entretenimiento, la cultura y la música. Fue pionera en este modelo, que posteriormente imitaron otras radiodifusoras. De igual modo, la XCB fue pionera en la difusión de radioteatros, programas con orquestas y cantantes en vivo, así como música grabada. En poco tiempo, la XCB se convirtió en una de las estaciones más importantes y de mayor alcance a nivel internacional en todo lo largo de esta historia. Así como tuvimos una época del oro de cine nacional, del mismo modo existió una época de oro de la radio mexicana entre la década de los 30 y los 40, siendo las emisoras más populares la XCW, la XCB y la XCQ. En esta época, la radio mexicana, con la XCB como una de las locomotoras, difundió masivamente la cultura, la música, la historia y las sensibilidades mexicanas. Incluso se impulsó la economía nacional, pues la publicidad radiofónica comenzó entonces su papel de contribuir a la producción del consumo en México como un medio de realización del capital manufacturero. La XCB fue la cuna y hogar de estrellas del espectáculo como Joaquín Pardavé, como Pedro Infante, las hermanas Landín, Guillermo Álvarez, Rafael Hernández, Margarita Romero, David Lama, Néstor Mesta, Chaires, Miguel Prado, etcétera. Pues por sus alas transitaron figuras fulgurantes como los más famosos tríos de la escena musical de México, como los Jaivos y los Tecolines. Imposible
no recordar y rendir homenaje a los locutores, que son las figuras que hacen crecer exponencialmente el poder cautivador de la radio. La XCB empoderó sus micrófonos con locutores como Enrique Curtis, Joaquín Gamboa, Guillermo Núñez Gate, Julio Sotelo, Pedro Ferriz Santa Cruz, Ángel Fernández, etcétera. Hoy la radio tiene menor audiencia que hace 100 años. La difusión de la música, la cultura, las novelas, las historias y los mensajes comerciales ocurren mayoritariamente por otros medios digitales audiovisuales. Pero nunca acabará la magia de la radio, la gran caja misteriosa que inunda los hogares y la imaginación con voces, canciones e historias, hasta hacer volar los sueños y la imaginación. Por eso la XCB conserva una audiencia fiel de todas las edades que sintonizan religiosamente el 1220 de AM, para contactarse con un universo donde habitan el pasado, el presente, el alma y el corazón del México que nunca deja de morir. Pues con esto les quiero decir que es muy importante pues celebrar este centenario de la XCB. Cuando nosotros éramos niños escuchábamos muchas veces la radio porque no se tenía el acceso a la televisión. La radio, a través de la radio se producía y nos transmitían programas culturales, nos transmitían cuentos, leyendas, nos transmitían todo lo que en ese momento estaba sucediendo, y como niños que no teníamos el acceso a la televisión, pues nos deleitábamos y nos recreábamos en ese mundo que la radio en ese momento pues nos hacía llegar. Ya después llegó posteriormente la televisión y empezó a bajar un poquito la audiencia. Sin embargo, déjenme decirles que la radio sigue presente en las comunidades muy alejadas de las zonas metropolitanas. El campesino sigue sembrando, escuchando su radio, ¿sí? Los obreros siguen construyendo, pegando, haciendo cosas, pues manufacturas, oyendo el radio. Los albañiles siguen pegando tabiques, escuchando el radio. Entonces, a través de este medio de comunicación que pareciera ser que está en extinción, pues en las comunidades más alejanas, aún en las zonas metropolitanas, la radio sigue presente. Por eso es muy importante recordar y celebrar este centenario de la XCB, que señaló y marcó toda una época en toda nuestra historia mexicana. Pues celebremos y demos larga vida a la XCB, y el radio seguirá existiendo mientras existan comunidades que lo sigan escuchando. Muchas gracias y es cuanto. ¿Quiere comentar? Adelante, diga su nombre. Muy buen día, soy José Alejandro Aguilar López, diputado federal, Distrito 1 Tlaxcala. Para mí es muy importante resaltar que esta estación, la XCB, es la estación pionera en nuestro país. No se puede entender el desarrollo y la cultura en nuestro país y en nuestros estados sin la radio en México. Para mí es muy importante decir que la radio lleva entretenimiento, lleva recreación, diversión, nos orienta, nos ayuda. Con los noticieros, con sus programas, hace ameno un día. Para la gente que trabaja durante el día o durante la noche, la radio siempre ha sido la gran compañera. Felicito a los representantes de la XCB, la B Grande de México, y así también felicito al personal técnico administrativo por esta gran estación que es de todos los mexicanos. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los presentes y bueno, y que viva la radio en México. Un fuerte aplauso, por favor.